Bueno, entonces ahora vamos a ver la segunda parte de digestiva alta, o sea, esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, en tomografía computada y resonancia magnética. Esta, a pesar de que debería ser más extensa porque la tomografía computada responde todas las dudas que quedan clínicamente actualmente, no la hice más compacta porque las respuestas son siempre las mismas. La tomografía computada de abdomen y pelvis para ver el tubo digestivo responde todas las preguntas. No se van a equivocar si la piden. Bueno, ¿qué utilidad vamos a revisar? La utilidad es infinita de la tomografía computada, pero vamos a revisar la utilidad de la obstrucción intestinal, de la perforación, de la hemorragia digestiva alta, de la isquemia intestinal y de las neoplasias del tubo digestivo alto. Vamos a hacer un par de comentarios de la resonancia magnética de abdomen que, como en la clase anterior, tiene un rol secundario. Esta es la misma imagen que habíamos visto. La radiografía de abdomen nos muestra la dilatación patológica intestinal, pero no nos dice dónde está el problema y cuáles son sus consecuencias. La tomografía computada nos dice el problema está exactamente en esta hernia. Uno puede saber además si es una hernia crural, si es crural o femoral, si es inguinal directa, inguinal indirecta, si el asa intestinal dentro de ella es intestino delgado, si es colon, nos dice además si tiene isquemia ese segmento intestinal, nos dice si ya se perforó y por lo tanto estamos viendo una peritonitis, etcétera. Todas las respuestas las da la tomografía computada, lo único que no hace es una biopsia ni una cirugía, pero todo lo anterior sí lo da. El problema aquí es un problema que no va a tener solución hasta el desarrollo de la inteligencia artificial superinteligente. La tomografía computada no da nada de eso. Las respuestas las da el observador de la tomografía computada, sea el radiólogo o sea el cirujano, sea quien sea, sean ustedes como médicos, como estudiantes, etc. La interpretación, las respuestas, las dan los seres humanos y por eso no son exactas y nunca son ideales. No lo van a hacer tampoco. El otro día yo les decía que, ¿se acuerdan que la radiografía de abdomen, la ecografía de abdomen era operador dependiente? Y yo encontraba que eso era una tontera porque todo es operador dependiente, ¿cierto? Lavarse los dientes, etcétera. Bueno, interpretar una tomografía computada también es operador dependiente. Eso no hay duda. Pero en situación ideal, con la inteligencia artificial súper inteligente que la inteligencia artificial, cuando sea inteligente, va a crear la inteligencia artificial 2.0, que esa sí va a ser inteligente. Bueno, con esa, entonces no va a haber problema. Aquí está la lista de las cosas que nos permite entonces la tomografía computada en la obstrucción de intestino, tanto en esófago, en estómago, intestino delgado. Nos dice el lugar exacto de la obstrucción, nos dice qué parte del intestino está comprometido, nos dice la causa, es un cuerpo extraño que está ocluyendo, es una hernia interna, cuál es la causa, un cáncer, y nos dice las complicaciones, o sea, prepara al cirujano a todo. El cirujano está completamente informado antes de la cirugía. Este paciente también tiene una hernia, hay una hernia posiblemente incisional porque está en el flanco, en que hay dilatación patológica de intestino delgado dentro de la hernia, pero también dentro del abdomen hay dilatación y ese intestino se ve raro. El gas que lo rodea, el gas se ve negro, ¿cierto? El gas que lo rodea se ve raro. Aquí arreglamos la imagen para que nos muestre el gas. El gas pasó de ser negro o nada a gris. Yo logro ver incluso las fibras de ropa que cubren al paciente
Y entre medio de eso logro ver el gas que rodea el intestino, no solo el que está dentro del intestino, sino que el que lo rodea, y veo el neumoperitoneo. Con eso puedo decir, tiene una hernia, pero el asa intestinal dilatada proximal a la hernia se dilató tanto que se perforó. Eso no es un hallazgo que podría esperar un cirujano. El cirujano pensaría que las complicaciones están dentro de la hernia y no dentro del peritoneo. Bueno, la tomografía computada es capaz de decir exactamente dónde está el problema. El problema no es solo la hernia, sino que ahora se perforó el intestino dentro del peritoneo. Esa es la magia, entonces, de la tomografía computada en la sospecha de perforación, tanto del esófago, del estómago o del intestino. Diagnostica el lugar exacto de la perforación, el lugar, digamos, topográfico del abdomen, el segmento intestinal comprometido, la causa exacta de la perforación, idealmente, o a veces no sabemos cuál es la causa, ¿cierto? Y las complicaciones de esa perforación, si es que hay o no. Por ejemplo, el paciente que estábamos viendo aquí tiene gas, ese gas viene del lumen intestinal, pero todavía no tiene líquido en el peritoneo. Si yo no veo líquido, quiere decir que todavía no tiene peritonitis, que todavía no se ha inflamado ese peritoneo. Ese gas muy posiblemente va acompañado de bacterias y es posible que se esté empezando a infectar el peritoneo, pero todavía no ha desarrollado un cuadro de inflamación del peritoneo. Eso se puede ver. Por ejemplo, el contenido intestinal del paciente es bastante sólido, entonces como el hoyito debe haber sido pequeño, pasó mucho gas, pero no ha salido todavía el alimento. Todos esos detalles se pueden ver en la tomografía computada. ¿Y este paciente qué le pasó? Tiene una masa de intestino delgado y esto es una fase más precoz de inyección del medio de contraste que se llama arterial porque se contrastan principalmente las arterias. Por ejemplo, esa es una arteria mesentérica, esa es otra, y la aorta. Y esta es una fase venosa en que no solo la aorta está contrastada, sino que también la vena cava y las venas mesentéricas también. Y vemos que esto no es un vaso, no es la aorta, no es una vena, nada en el abdomen, en esta zona tiene ese aspecto, así que eso es un foco de sangrado de paso de medio de contraste desde una arteria a el lumen intestinal. ¿Y cómo lo confirmamos eso? Viendo que ese sangrado 30 segundos después creció. O sea, hay un sangrado activo al lumen intestinal desde esta masa del intestino. Esto es la masa y el intestino sangrando. Entonces, un tumor intestinal se complica con sangrado y yo puedo saber, de nuevo, qué segmento del intestino es, sangra activamente o no, y además, qué tumor tiene como causa. Entonces, el cirujano no solo va a ir a tratar una hemorragia digestiva, sino que va a ir a hacer una cirugía con intención de resección quirúrgica de una enfermedad neoplásica, no solo sacar una tripita que sangra. Todo eso, la tomografía computada es mágica. Ya saben, les dije el otro día, la tomografía computada es cara, así que le hace daño al paciente. Irradia, así que le hace daño al paciente. Así que es mágica, pero es malita también con el paciente. El segmento intestinal, la causa de la hemorragia, los hematomas, el hemoperitoneo, todo lo podemos ver con la tomografía computada. En este otro paciente tiene una hernia, pero esa hernia no es el problema del paciente. Este paciente venía por eso, obshernia abdominal complicada. Lo que se ve es que tiene el intestino delgado de pared gruesa. Acá hay otro segmento de intestino delgado de pared gruesa, y que las flechas están señalando que la vena mesentérica superior, en una fase en que las venas se ven, porque esta es la vena renal, esta es la vena cava, es una fase en que las venas tienen que ponerse blancas, esta vena no se puso blanca, ahí tampoco está blanca. La arteria al lado sí está blanca.
esa es una vena mesentérica ocluida por un trombo, una trombosis mesentérica que provocó isquemia mesentérica del intestino delgado. La tomografía computada me muestra qué vena está tapada, por qué está tapada, por ejemplo, en este caso está distendida por un trombo, no hay un tumor dentro de ella, no hay una masa fuera de ella que la esté apretando, es un trombo. ¿Y cuáles son sus consecuencias? En este caso, hay mucho intestino delgado bien, bastante bien, ahí todo ese intestino delgado está sano, pero hay una parte del intestino delgado hacia aquí anterior que está con edema parietal, está sufriendo isquemia. Entonces, la isquemia intestinal también se estudia con la tomografía computada. Ante sospecha de que sea una isquemia arterial o venosa, uno le pide una angio-TC o angiografía por tomografía computada, ¿cierto? Pero como hace la fase arterial y la fase venosa, se ven tanto las enfermedades arteriales como venosas. ¿Qué le pasó a este paciente? Tiene en una parte del tórax una masa, ¿cierto? En esta zona ya no está la tráquea ni los bronquios, está el esófago, esa es la aorta, ese es el corazón. Así que hay una gran masa esofágica que ocluye el esófago y provoca este nivel hidroaéreo, ¿cierto? El paciente está en decúbito, no está de pie, por eso se ve un nivel hidroaéreo vertical, con gas y líquido en el esófago. Una gran neoplasia esofágica. La tomografía computada me permite saber exactamente en qué posición del esófago está la neoplasia, si esa masa ha invadido o no el mediastino, si esa masa se asocia o no a adenopatías y si esa masa tiene o no metástasis pulmonares. Me permite todo excepto biopsiarla. En este paciente, esto, por aquí está el cardias, por aquí llega el esófago al estómago, entonces tiene un gran engrosamiento parietal subcardial de la curvatura menor, pero también circunferencial porque ya está en la curvatura mayor. Aquí también se ve que es circunferencial porque está en las dos caras del estómago. Eso es un adenocarcinoma gástrico. Obviamente la biopsia dirá exactamente qué tipo de cáncer es, pero las características morfológicas de la imagen me permiten saber si es un adenocarcinoma, si es un linfoma, si es una neoplasia neuroendocrina, etc. Además me permite saber si esa masa está invadiendo o no el tejido adiposo perigástrico. Por ejemplo, aquí se ve liso el tejido adiposo, aquí también. Entonces parece que no está invadiendo el tejido adiposo perigástrico, pero sí tiene unas pequeñas adenopatías ahí. Así que hay adenopatías metastásicas regionales y además yo puedo mirar el hígado y ver si tiene metástasis en el hígado, mirar los huesos, buscar metástasis en los huesos. La tomografía no permite hacer screening de cáncer gástrico, pero sí permite etapificarlo, tanto local como en metástasis. En este caso hay otro tumor gástrico. Es un gran tumor gástrico que uno diría, uy, con esto ya acabó el paciente, tiene 8 centímetros de tumor, se va a morir. Además está ulcerado, etc. Pero resulta que este gran tumor tiene densidad muy baja, se ve gris oscuro. Y lo gris oscuro, que no es aire, porque aquí se ve el aire de distinta o gris, es tejido adiposo. Entonces ese es un gran lipoma gástrico que es tan grande que provocó una úlcera gástrica, puede matar al paciente por hemorragia digestiva, pero ese lipoma gástrico no lo va a matar por metástasis de su lipoma gástrico. Es una enfermedad benigna y la podemos diagnosticar con tomografía computada también. Aquí un ejemplo de una neoplasia de ilion terminal. Esta es justo la válvula iliocecal con una neoplasia circunferencial con estas pelotas que son grandes adenopatías. Cuando una neoplasia del abdomen tiene unas adenopatías tan redonditas y tan homogéneas, tan como bonitas, como simpáticas, eso se llama linfoma.
las probabilidades de que sea un linfoma son altísimas con esa imagen, entonces uno puede no solo decir tiene una neoplasia de ilion terminal, tiene metástasis linfáticas, sino que él le puede decir es un linfoma. Toda esa información en un solo examen. Aquí otra neoplasia característica del tubo del intestino delgado. En este caso es una masa muy blanca y chiquitita que se asocia a una metástasis característica mesentérica que no es como estas pelotitas todas homogéneas, redonditas como de plasticina, no sé, yo me las imagino como pelotitas de plasticina. Esta es una sola y no es tan bonita. Eso es característico del carcinoide que ahora se llama neoplasia neuroendocrina del ilion. El ilion se ve así, el carcinoide del ilion se ve así. En este caso además tenía múltiples otros carcinoides, lamentablemente el carcinoide puede ser multifocal. Pero bueno, esto es también patognomónico y uno puede estadificarlo completamente. Entonces, en las neoplasias del tubo digestivo alto y bajo también, la tomografía computada no encuentra la neoplasia, no hace el screening. El screening puede ser por endoscopía, pero sí podemos caracterizar todos los detalles preoperatorios, no se necesita ningún otro método, con una excepción que vamos a ver inmediatamente. Y además, en el caso de neoplasias de intestino delgado, en que el intestino delgado no pudo ser analizado por vía endoscópica alta ni baja, y tampoco por una cápsula endoscópica, la llamada enterografía por tomografía computada es un método que ayuda en la detección de neoplasias en que se sospecha una neoplasia de intestino delgado. Esta es la excepción. Hay una excepción a todo, ¿cierto? La tomografía computada es perfecta en todo, excepto en la cuantificación de metástasis hepáticas. Las metástasis hepáticas se logran identificar con más facilidad en la resonancia magnética. De nuevo, la resonancia no es la que hace el diagnóstico, sino que son los ojos de uno mismo, ¿cierto? Así que las cosas no son tan fáciles. La resonancia magnética no se utiliza en las neoplasias del tubo digestivo alto casi nunca, porque las imágenes son prácticamente iguales. Aquí estoy mostrando un cáncer gástrico subcardial, circunferencial, de curvatura menor y mayor, asociado a adenopatías perigástricas, ¿cierto? Ahí hay otra, aquí hay más adenopatías. Pero la imagen es más fea, la resonancia magnética tiene menor resolución espacial, entonces las imágenes son más feas, no hay caso. No es lo mismo una tomografía computada que una resonancia magnética. Además, la resonancia magnética es más cara y es mucho más larga de realizar, dura a veces media hora, 45 minutos, y uno como radiólogo tiene que revisar todas estas imágenes. Y cada una de estas imágenes no son una sola. Esto es una serie de imágenes en que yo tengo que mirar 30 imágenes coronales, 30 o 50 imágenes axiales, y estas también, y estas, y estas, y estas, y todas estas. Y recién después de mirar todo eso, digo, ah, esto es tal cosa. Entonces, la resonancia magnética es un examen más caro, más lento de analizar y con menor resolución espacial, pero tiene una ventajita, y esa ventajita es la resolución de contraste. ¿Ah? Sí, resolución de contraste. ¿Cómo es eso? La capacidad de ver algo como distinto, en el fondo, de ver dos estructuras como diferentes, porque tengo mucho contraste entre ellas. Eso es lo que puede la resonancia magnética más, no es el medio de contraste, no, además usa medio de contraste, por supuesto, pero la capacidad de ver contraste, por ejemplo, acá hay mucho contraste, fíjense, entre el agua de la vesícula y el barro biliar de la vesícula, alto contraste. Eso es el contraste, la capacidad de contrastar cosas. Y ese alto contraste hace que vea más cosas la resonancia magnética que la tomografía computada. Por ejemplo, este paciente tenía múltiples metástasis de una neoplasia de colon, si no recuerdo mal. Pero no importa. Esto es, acá se le administró medio de contraste, pero el medio de contraste logró mostrar
una sola metástasis, que ya se veía en esta imagen que se llama T2. Sin embargo, en esta otra imagen que se llama difusión, vemos en una sola rebanada del paciente que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 metástasis. Entonces, la resonancia tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad para detección de metástasis de neoplasias del tubo digestivo, eso sí. Ahí está, entonces, por tener menor resolución temporal, se refiere a que es un examen muy largo, una tomografía computada de abdomen y pelvis para un cáncer. En 3 minutos el paciente está fuera de la tomografía, en cambio una resonancia media hora por lo menos. Teóricamente tiene similar sensibilidad y especificidad para las neoplasias, así ustedes no pueden hacer una tomografía al paciente porque tiene alergia al medio contraste u otro problema, está embarazada, por ejemplo, le pueden pedir una resonancia para estadificar su neoplasia del tubo digestivo. Y es mucho mejor en la detección y caracterización de metástasis hepáticas, eso sí. Finalmente, entonces, para reforzar, cuando ustedes piden un estudio de abdomen y pelvis, no por dolor cualquiera ni por colon irritable, un estudio de abdomen y pelvis en un paciente que sospechan una patología quirúrgica importante, tienen que saber que el estudio es la tomografía computada. Es el examen más sensible y más específico en la mayoría de las patologías. Si es embarazada o si es un niño, o si ya se ha hecho muchas tomografías, mejor tratar con la resonancia que no irradia o con el ultrasonido que no irradia y es más barato. Pero esto es el mejor examen. Sirve para todos los abdómenes agudos, sirve para el trauma abdominal, sirve para el estudio de baja de peso en que se sospecha una neoplasia oculta, el dolor abdominal en el estudio de un paciente mayor en que también se sospecha una neoplasia, la hemorragia digestiva, sea activa o no, porque aunque no sea activa, también diagnostico la neoplasia que la está causando. La patología inflamatoria crónica y aguda de órganos sólidos como la pancreatitis aguda, crónica, la cirrosis, todo se estudia con tomografía perfectamente. Las complicaciones abdominales postoperatorias se estudian con eso, muy ocasionalmente con ultrasonido, muy pocas veces con radiografía. La mayoría de las complicaciones abdominales postoperatorias son estudiadas con tomografía. El estudio abdominal del obeso mórbido, en que la ecografía y la radiografía no sirven porque el paciente es demasiado grande, también tomografía computada. Y finalmente, esto no es de este curso, pero la urolitiasis sintomática, o sea, el cálculo que está viajando por el uréter y que no es visto en la radiografía o que no es visto en la ecografía, se puede estudiar muy fácilmente también con la tomografía computada. Entonces, como conclusión, la tomografía computada es nuestra reina, pero es una reina mala, hay que acordarse, por favor. Muchas gracias.